Desde el punto de vista científico, ¿qué aspectos positivos y negativos tiene la pornografía? Yo qué sé. Lo que sé es que no tiene aspectos negativos. Lo que sé es que esa idea de sentido común, de que la pornografía provoca delitos sexuales, o que la pornografía provoca una serie de cuestiones horrorosas que generalmente utilizan quienes pretenden prohibirla, no está validado científicamente. La gente, incluso los jóvenes, creo yo, diferencian perfectamente la realidad de la fantasía. La diferencian en los cómics, la diferencian en el cine, la diferencian en los videojuegos, la diferencian en la literatura. Y aquí volvemos a lo que yo ya he contado en otras ocasiones, de aquellos chavalillos a los que yo les preguntaba, un grupo de sexto de primaria, que me llevaron a darles una charla, y yo les preguntaba, sus papás se preocupan porque ustedes juegan videojuegos, y ellos me decían, sí. Y digo, bueno, pero ustedes matarían gente así como las matan en, no sé, en World of Warcraft, o en lo que jueguen ustedes en Grand Theft Auto. ¿Matarían gente? No, los niños de 11, 12 años me miraban y decían, no vamos a matar gente. O sea, bueno, cuando ustedes vayan a su casa hoy, díganles a sus padres que entienden la diferencia entre la fantasía y la realidad, y que lo que están haciendo en la fantasía pues no lo van a hacer en la realidad. Los padres se sorprendieron muchísimo. Entonces, evidentemente la pornografía es fantasía. Está diseñada, todo el poco que yo sé del tema, pues está diseñado para satisfacer fantasías sexuales de distintas personas. Que las fantasías sexuales pueden ser de tipos muy extremos sin que se lleven a la realidad. Son fantasías. Y hasta donde se han podido hacer estudios, y son estudios que yo he visto, esto no significa que la gente convierta la fantasía en realidad o confunda las relaciones sexuales que tiene con personas reales en un entorno real, en la vida real, con las fantasías que le proporciona la pornografía. Son dos universos distintos, el de la fantasía y el de la realidad. Quien trate de convertir la fantasía en realidad, el problema lo tiene él. Pero no es algo que no está sustentado esto que mucha gente cree y que mucha gente propone, sobre todo desde cierto moralismo que te pretende que pretende revestir de una posición razonable y racional. No existe ese efecto pernicioso de la pornografía en la vida personal, en la vida sexual, en la vida social de la enormísima mayoría de la gente, así como la enormísima mayoría de los niños pueden ver a superhéroes y no se tiran desde un cuarto piso con una capa. ¿Qué es lo que se decía sobre Superman siempre? ¿Qué es lo que se ha dicho siempre sobre los videojuegos? Lo que se decía sobre el rock incluso, etcétera, etcétera. Hasta ahí es lo que sé. Beneficios, no sé si tenga beneficios, la verdad, esto nunca lo he visto yo en estudios, pero lo que sí sé es que es una fantasía y la gente lo reconoce como una fantasía. Si fuera su realidad, pues igual no necesitaba el porno, creo yo, pero yo qué voy a saber, ¿no?